Otra vez apagamos el audio para que no rebote el sonido. El Centro Universitario del Norte, a través de la carrera de Psicología, se complace en darles la más cordial bienvenida al quinto Congreso de Psicología, Defensa Gremial y Buenas Prácticas. Previo a dar inicio, por favor, tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Evite distractores como el uso de redes sociales y otros. 2. Recuerde cargar su dispositivo en caso de apagones repentinos. 3. Para un aprendizaje significativo, utilice diferentes técnicas como toma de notas y palabras clave. 4. Tenga a la mano agua y aperitivos para evitar levantarse en el transcurso de la conferencia. 5. Escriba sus dudas en el apartado de comentarios. Al finalizar la conferencia, se contará con 10 minutos para resolverlas. Esperamos que disfrute de las conferencias. En breve daremos inicio. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Esta tarde tengo el gusto de presentarles al licenciado Mariano Codonnier, quien abordará el tema el impacto del líder en la generación de un clima organizacional feliz y productivo en el área organizacional en orden al quinto Congreso de Psicología CUNOR-USAC, Defensa Gremial y Buenas Prácticas. El licenciado Mariano Codonnier es psicólogo con especialidad industrial por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una amplia y extensa formación internacional en el campo organizacional. Es fundador y director del Departamento de Psicología Industrial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es profesor de dicho Centro de Estudios Superiores. Fue profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Es director actualmente de General de Stratec S.A., ha dictado él formaciones a nivel internacional y nacional, autor también de los libros La paradoja del liderazgo autocrático, El manual del instructor y El abracadabra del trabajo en equipo. Hoy nos acompaña para dictar entonces la ponencia El impacto del líder en la generación de un clima organizacional feliz y productivo. Muchas gracias. Intervención, y conforme vaya avanzando la ponencia, también los participantes pueden ir haciendo sus interrogantes y nosotros la vamos a trasladar para también darle solución al finalizar la ponencia. Es tiempo suyo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Es un gusto de verdad compartir con el Centro Universitario del Norte. Yo durante mi trayectoria académica dentro de nuestra Universidad de San Carlos tuve la oportunidad de visitar varios centros y extensiones universitarias y curiosamente no tuve la oportunidad de conocer el CUNOR. Estuve en algunas oportunidades en CUNSUR, en CUNSUROC, en fin, pero no CUNOR. Y miren ustedes, la vida le va presentando a uno estas oportunidades. No importa que sea por medio de la virtualidad a la que ahora nos hemos tenido que acostumbrar, pero aquí estamos. Y entonces para mí es un verdadero gusto el compartir con ustedes algo de lo que la vida me ha ido enseñando en este importante aspecto del impacto que un líder tiene en las organizaciones, como muy bien el licenciado José Carlos lo planteaba. Quisiera una breve puntualización para no lastimar susceptibilidades de nadie. En el recorrido curricular que amablemente José Carlos hizo la presentación de mi persona, según entendí, se dijo que todavía estoy a cargo del Departamento de Psicología Industrial de la
Y ya no, yo estoy jubilado felizmente de nuestra universidad, no de la vida profesional y laboral, porque ahora es cuando más trabajo creo que tengo. O sea, me jubilé de la docencia, pero no de la actividad productiva. Pero obviamente mis colegas profesores están a cargo de ese departamento, así es que por respeto a ellos creo que debía hacer esta puntualización. De repente no lo escribí correctamente o algo pasó ahí, José Carlos, pero eso es lo menos importante. Voy a utilizar como guía para la presentación, a fin de no hacer la presentación virtual muy monótona y tediosa, ¿verdad? Ustedes estar viendo al presentador y sus gestos, en fin, durante una larga cantidad de tiempo. Entonces me voy a apoyar en una presentación que viene aquí preparada, solo en el momento de levantarla. Le quisiera rogar al licenciado José Carlos me confirme si ya se está viendo bien. Sí, licenciado, ya está la presentación. Perfecto, perfecto, muy bien. El tema, les decía, el tema es uno de mis temas favoritos, de mis temas predilectos. Yo vengo haciendo investigación en temas de liderazgo desde hace muchísimos años. De hecho, 2 de los libros que yo he publicado en mi trayectoria académica y de investigación han sido relacionados precisamente con el tema del liderazgo. Uno, la paradoja del liderazgo autocrático que ya mencionaba José Carlos y que aprovechando parte de la disertación les voy a compartir un poquito más adelante en qué consiste ese concepto que ideé hace fácil unos 30 años quizás, a raíz de algunas investigaciones y observaciones de campo. Y el abracadabra del trabajo en equipo, precisamente se llama el abracadabra del trabajo en equipo de ese libro, porque desde mi perspectiva la clave, la palabra mágica, eso significa abracadabra, la palabra mágica del trabajo en equipo se llama liderazgo. Entonces, por eso es que lo titulé de esa forma. Yo diría desde esa perspectiva y para ir introduciendo ya el tema que no hay ningún factor que pueda tener mayor importancia en la efectividad de un equipo, en la productividad de las personas, en la eficacia, en la eficiencia de las áreas de trabajo, y esto aplica para cualquier otra actividad humana, ¿verdad? Ustedes, la vida laboral, no solo laboral, pues, sino en la vida deportiva, en fin. No hay factor que tenga más importancia, y me voy a fundamentar en algunos números que les voy a presentar adelante, como el liderazgo. Es decir, no es el único factor que influye en que las personas sean felices en un ambiente de trabajo. Y también vamos a ir viendo por qué la importancia de que la gente sea feliz en un ambiente de trabajo, porque probablemente alguien pudiera pensar con un criterio un poquito riguroso, disciplinariamente hablando, que al trabajo no se va a hacer feliz, pues no se va, sino se va a trabajar. Y he escuchado yo comentarios de ese tipo. Y la realidad es que al trabajo se va a hacer las cosas bien hechas. Y las cosas bien hechas no las hace la gente cuando está descontenta y no comprometida. Por eso es tan importante la felicidad y quien es el principal factor para producirla en el mundo laboral, que es el líder. De manera que con eso espero haber ubicado el contexto de esta conferencia y el título, lo que significa en general el título de esta presentación. Quisiera iniciar compartiendo con ustedes un par de pensamientos para enmarcar este concepto de la manera más adecuada. Este señor que ven ustedes en pantalla, para aquellos que conocen estos temas y que han leído a distintos autores, es uno de mis favoritos en tema de liderazgo, el doctor John Maxwell. John Maxwell desde mi perspectiva, tiene unas cualidades excepcionales que no cualquiera logra desarrollar. Y este hombre es un ministro religioso, pero a la vez es un investigador, es un científico social y logra separar muy bien ambos roles, tanto en sus disertaciones
como en su vida prolífica, vida de producción literaria. Es un hombre que ha escrito más de 60 libros. Por su centro de enseñanza han pasado más de 6 millones de personas formándose como líder, sin contar la cantidad de personas que en una de las últimas etapas de su vida ha desarrollado, que es el visitar países para generar algunos enfoques de impulso del liderazgo, de empoderamiento del liderazgo. Pues de las múltiples frases del doctor Maxwell seleccioné una que creo es una de los aforismos más importantes que él nos regala. Es: todo se levanta y todo se viene abajo debido al liderazgo. Se los voy a traducir a un lenguaje más coloquial. El auge, el mantenimiento, el crecimiento, el desarrollo de un área laboral, de una familia, de un partido político, de un equipo deportivo, de lo que ustedes quieran imaginarse, depende de quién lo lidera. Su éxito, su desarrollo, su crecimiento, su efectividad, pero también del líder depende su fracaso, su caída a veces sonora. Por eso es tan importante esa frase, porque el doctor Maxwell en ese sentido no nos da datos. Yo les voy a presentar algunas cifras más adelante que fortalecen y le dan pie y fundamento a esta afirmación del doctor John Maxwell. Y la otra frase que quiero utilizar, esa es propia, es personal, para situar el marco de esta conferencia, es: la gente feliz es gente productiva. En Stratec, que es la empresa que yo tengo la dicha de dirigir, resulta que empezamos a utilizar esta frase como un eslogan, como un fundamento del trabajo que ahí realizamos. No voy a profundizar obviamente en ello, no es el momento hoy, pero el trabajo que realizamos en mi oficina tiene que ver directamente con tratar de encontrar las causas por las que la gente en el trabajo no es feliz o sí es feliz, para impulsar unas y tratar de eliminar o por lo menos minimizar las otras. Porque yo estoy seguro que esta frase les hace sentido sin necesidad de mucha explicación. La gente feliz es gente productiva. Si escudriñamos un poquito más en ese concepto, tendríamos que explicarlo. Si nos vamos a un segundo nivel, muy breve, solo piensen ustedes en cómo cómo desarrolla uno sus actividades cuando está contento versus cuando no. La gente cuando está feliz con lo que hace y dónde lo hace, es gente que se compromete a hacer bien hechas las cosas. Y cuando hablamos de un compromiso de hacer bien hechas las cosas, estamos hablando de calidad. Y la calidad es base fundamental de trabajar en excelencia. De manera que si nosotros queremos un trabajo excelente en lo académico, en lo productivo, en lo deportivo, en el campo que a ustedes se les ocurra, necesitamos que lo haga gente comprometida. Y no podemos esperar gente comprometida en un ambiente donde la gente es infeliz. Por no usar otros términos a veces más fuertes, ¿verdad? Ustedes, hay gente que de verdad pasa momentos de vida desgraciada en los ambientes de trabajo y lo soporta porque necesita comer. Pero no podemos esperar que una gente que vive mal en el ambiente de trabajo, que detesta ir al lugar donde trabaja, que piensa cada lunes ya ir a enfrentar, y sea o no presencial, ¿verdad? Ustedes, porque enfrentar un ambiente inapropiado de trabajo no tiene que ver con la presencialidad. Un patán puede tratar mal a la gente en el lugar de trabajo o lo puede trabajar o la puede tratar mal desde la perspectiva virtual. Entonces no podemos esperar que una gente que tiene un mal ambiente y que se siente infeliz sea productiva. Se mantiene ahí porque necesita del trabajo, pero no es eso lo que buscamos en el mundo productivo.
independientemente de que detrás de esa productividad haya intención de lucro o no. Esto no tiene que ver nada con el aspecto lucrativo de las organizaciones. En una organización como la nuestra, como la Universidad de San Carlos de Guatemala, piénsenlo ustedes desde su perspectiva de estudiantes. ¿Cuánto no desea el estudiante que su profesor sea alguien que le brinde toda la calidad de enseñanza que le puede brindar? Y no estamos hablando aquí de un profesor que vaya a obtener ganancias o se vaya a enriquecer por su labor docente, porque lo que va a obtener es un salario al final del mes. La gente feliz entonces es gente productiva. Dentro de ese marco, quisiera presentarles algunos datos. Hay muchos, pero escogí apenas estos para tratar de darle fundamento numérico, cuantitativo a estos conceptos que les he venido desarrollando. ¿Qué nos dicen algunas investigaciones en relación a los trabajadores felices? Esto está tomado de una consultora mexicana que ha hecho investigaciones que han servido de base para muchas publicaciones. Hoy no tengo el tiempo para mostrarles revistas y otra serie de publicaciones, pero recogí este dato para ir siendo concreto. El 88% de trabajadores que son felices, perdón, los trabajadores, para decirlo de forma más adecuada, los trabajadores que son felices son 88% más productivos que los no felices. O sea, vean ustedes el impacto que tiene la felicidad en el mundo del trabajo. Dice Gallup, la famosa firma aquella internacional mundial de las investigaciones y encuestas, que en trabajadores felices el compromiso aumenta un 73% versus la gente no feliz. Ya les explicaba cuando hablábamos de que la gente es feliz, la gente feliz es gente productiva. ¿Por qué es tan importante tener gente comprometida? Porque el compromiso, les decía, genera calidad y la calidad genera excelencia. Y no podemos esperar gente comprometida sin gente feliz. 73% más gente comprometida cuando es feliz que cuando no lo es. Si tomamos un campo como el de las ventas, ese es un campo por definición, donde la gente tiene que andar con un estado de ánimo óptimo. Y vean ustedes este dato interesante, este es de Harvard Business Review. El 37% de vendedores tienen mejores ventas, tiene ventas 37% más altas, perdón, cuando están felices que cuando no. Son gente más creativa. Y otro dato interesante, este es muy reciente, de unos estudios que con Stratec hicimos a raíz de los cambios que nos generó la pandemia en las organizaciones. Entonces, en alianza con Cámara de Industria de Guatemala, hicimos una investigación con casi 5,000 colaboradores a lo largo de Centroamérica. La mayor parte se centraron en Guatemala. Y a través de eso encontramos un dato que me pareció muy importante compartir con ustedes. El 96% de la gente, del trabajador, está dispuesto a ir más allá de las obligaciones cuando se siente feliz. Algunas cifras, y ahí vienen otras que les voy a ir compartiendo posteriormente. ¿Qué hace? Aunque ya lo anticipé, pero quisiera redundar un poco más y consolidar ese concepto. ¿Qué hace feliz o infeliz a una persona en el trabajo? Hay varios factores. Déjenme mencionarles los más significativos. Que le paguen y que le paguen bien. Eso es obviamente, es incuestionable. Erróneamente a veces se cree que con la paga se motiva a la gente. En el ambiente de los psicólogos industriales o de los profesionales que nos desenvolvemos en el mundo de lo laboral, solemos utilizar algunos refranes, algunos axiomas, algunos aforismos o pensamientos que no están probablemente escritos, pero que uno va aprendiendo a lo largo de la vida en este campo de acción. Y uno de ellos es que la motivación derivada, el incremento en la motivación derivada de aumentos salariales en los trabajadores difícilmente te dura más de 3 meses. Difícilmente. O sea, no quiere decir pues
que el aspecto monetario, el aspecto económico no sea importante. Y no estoy hablando aquí de la felicidad, sino de motivación. Si se dan cuenta, aunque están bastante relacionadas. El ambiente que se vive en las organizaciones, las instalaciones o los equipos que se usan para trabajar. Obviamente no es lo mismo para un vendedor, por darles un ejemplo de lo que mencionaba anteriormente, que salga a trabajar en un carro que a las 2 cuadras le falla cada vez que lo detiene, a alguien que sale a trabajar con un equipo en mejores condiciones. O sea, hay factores como los recursos, como el ingreso económico, como las instalaciones de trabajo, como una definición clara de lo que la persona tiene que hacer, que impactan en su mundo emocional. Pero nada impacta tanto como el liderazgo. Y ojo, porque todos los factores anteriores de los que yo les he venido hablando, prácticamente todos dependen del líder. Dependiendo del nivel de líder, pues, es decir, cualquiera de ustedes me podría cuestionar, mira, pero un jefe de departamento no puede tomar decisiones sobre la parte salarial, y eso es cierto. Pero dependiendo del nivel, porque si el líder es el cabeza de la organización, ahí sí la cosa es diferente. O el presidente de junta directiva. Estas son investigaciones de Juan Carlos Cubeiro y Leonor Gallardo, 2 investigadores de muy alto nivel en España, que entre muchas de sus investigaciones, Juan Carlos Cubeiro, por ejemplo, ha hecho investigaciones interesantísimas, donde hace la comparación, hoy precisamente que hubo un clásico del fútbol español, Cubeiro tiene comparaciones interesantísimas entre cómo y cuándo funcionan mejor los 2 equipos más famosos de la Liga Española. Por supuesto hay otros, ¿verdad? Ustedes, no solo los 2 que jugaron hoy, pero estos son en los últimos años los que han sido más visibles. Y Juan Carlos Cubeiro tiene investigaciones interesantísimas donde demuestra fehacientemente que el rendimiento de estos equipos sube o baja dependiendo del liderazgo, lo que nos dice John Maxwell hace un rato. De manera que este es un dato que quisiera que grabaran ustedes. El 70% del clima en una organización depende del estilo de liderazgo. Aquí se cumple Pareto, pues. Es decir, querés mejorar el ambiente de la organización para así mejorar la productividad, andate a ver el liderazgo, porque ahí está el Pareto, ahí están los pocos vitales. En este caso, lo más importante de los pocos vitales, el factor principal. ¿Qué debe hacer un líder? ¿Qué debe hacer un líder? Aquí voy a ir entrando un poquito elegí 3 de las funciones, no quiero llamarle competencias a esto porque no son precisamente ellos, pero 3 de las funciones, de las atribuciones, de las misiones principales que debe tener un líder. La primera es inspirar a su equipo. La primera es inspirar a su equipo. Un equipo de gente que no siente confianza, que no cree en su jefe, que no se siente motivado a hacer lo que éste le invita a hacer, que no comparte la visión que el líder tiene de lo que hay que hacer, difícilmente va a ser efectivo. Y un líder inspirador logra equipos felices y en consecuencia productivos. Ahora, miren ustedes la realidad de nuestra organización, la realidad de los hechos que hemos encontrado nosotros. Esto está basado en alrededor de unas 125,000 encuestas clima en Centroamérica, México, algunas en Sudamérica, pero el grueso de las investigaciones que hemos hecho nosotros, apoyándonos en instrumentos de medición de clima, son en Centroamérica. Y diría yo que un 40% probablemente en Guatemala, así que sin mucho preocuparme, puedo decirles que estos son datos que aplican a nuestra región y a nuestro país sin mayor cuestionamiento. Solo 6 de cada 10 trabajadores indican que su jefe inmediato tiene una visión clara de lo que debe hacer el grupo. Oigan eso, solo 6 de cada 10, un 60%. Solo la mitad de los trabajadores
confía en las decisiones de su jefe y lo considera un buen ejemplo a seguir. Piense usted en esto porque son datos dramáticos. ¿Cómo podemos esperar que un equipo de 10 personas, por poner un número redondo en relación a lo que estamos hablando, sienta la inspiración, el deseo, el coraje que se necesita incluso para a veces hacer lo que hay que hacer en medio de condiciones adversas? ¿Cómo espera uno que lo vaya a lograr hacer si solo la mitad de los trabajadores confía en las decisiones de su jefe y lo considera un buen ejemplo? No es posible. No es posible. Es decir, necesitaríamos que todos vieran en el jefe un buen ejemplo a seguir. Solo la mitad de las personas expresa: mi jefe inmediato me explica cómo contribuir a los objetivos de la empresa. ¿Cómo esperamos nosotros que una persona haga bien su trabajo si no tiene claro qué es lo que tiene que hacer? Y aquí ni siquiera estamos tocando el para qué tiene que hacer lo que tiene que hacer. Solo estamos llegando al primer nivel. ¿A qué es lo que tienen que hacer? Imaginen ustedes un equipo deportivo en esas condiciones. Imaginen un equipo deportivo en esas condiciones. Y esto es realidad nuestra. Estos datos, les decía, aplican a cualquier organización, algunas obviamente con mejores condiciones y resultados que otras, pero en términos generales, esa es la realidad que tenemos que mejorar para subir la productividad en nuestros países. ¿Se recuerdan que la primera de las funciones de la que yo les hablaba era inspirar a su equipo? Y aquí probablemente debo hacer una breve anotación porque les dije que no les iba a hablar de competencias. Creo que vale la pena porque es probable que dentro de ustedes haya algunos expertos en el tema y por deferencia con ellos, pues debo de ser claro en por qué no le llamo competencias a esto que estamos hablando, sino nos llamo funciones o, si quieren, parte de la misión de un líder. Porque las competencias son aquellas habilidades, aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que vamos desarrollando en los trabajadores independientemente de su cargo de liderazgo o no, que responden directamente a un puesto. Pero en el caso del líder, por supuesto que hay competencias a desarrollar en el caso de un líder, pero esto de lo que estamos hablando va un poco más allá de ese nivel de conocimientos, habilidades y actitudes que caracterizan la definición o la descripción de una competencia. Aquí no quiero profundizar demasiado en esto porque no es el objeto de la actividad del día de hoy, pero aquí estamos hablando de la ética de un líder. Y cuando hablamos de la ética de un líder, estamos hablando de la carga de valores que debe tener una persona para dirigir personas. Un ejemplo. No podemos esperar que un líder, como lo vamos a ver en breve, sea capaz de prestarle atención a las opiniones de los demás si es una persona irrespetuosa. Y el respetar a los demás, más allá de una competencia, es una decisión ética que depende cómo respondo yo a aquellas preguntas profundas que todos nos hacemos consciente o inconscientemente en la vida, de quién soy yo, qué hago aquí y quiénes son ellos. Si yo me siento más que los demás, es imposible que pueda respetarlos. Entonces, por eso es que me pareció prudente el compartir esto con ustedes para explicar por qué es que les digo que no estoy hablando aquí de competencias de liderazgo, sino de las funciones que involucra la misión de un líder. ¿Qué es lo que un líder debe alcanzar? Es decir, ¿cuál es su verdadera misión? Si ustedes lo ven en esencia, la verdadera misión de un líder consiste en lograr que la gente haga lo que tiene que hacer
que lo haga bien hecho. Que son dos cosas diferentes. Hay gente que hace lo que tiene que hacer, pero no lo hace bien hecho. Al revés también se da. Hay gente que llega a hacer lo que no tiene que hacer a la empresa, por ejemplo, turismo interoficinas, cuando estamos en el mundo presencial. Eso sí lo hace bien hecho y lo que tiene que hacer no lo hace bien hecho. Entonces, un buen líder tiene que lograr que la gente haga lo que tiene que hacer, que lo haga bien hecho, que lo haga en tiempo, que se comprometa, que se esfuerce por mejorar. Y por eso es que les decía que aquí no estamos hablando de competencias, va más allá. Tiene que inspirar a la gente. Y eso no se logra si no la trata con respeto. Por eso me detuve un poquito para profundizar en esta parte, para que ustedes pudieran dimensionar de qué estamos hablando acá. Tratar a la gente entonces con respeto, tomar en cuenta las opiniones de las personas y hacerles sentir que su trabajo vale la pena es indispensable, indispensable. Ahora bien, hay personas que esto saben hacerlo de manera natural, de manera intuitiva. El resto probablemente tenemos que aprenderlo, pero es muy difícil que podamos ponerlo en práctica si nuestra postura ética ante la vida, que es de lo que les hablaba anteriormente, la explicación que le damos a qué es lo bueno y qué es lo malo en la vida, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No responde a algo que valore a los demás. De manera que si queremos que estas funciones, como esta y la anterior que les acabo de mencionar, y no digamos la que viene a continuación, que son 3 las que escogí para esta conferencia, si queremos que esto se logre, necesitamos gente buena, gente correcta, a cargo de manejar personas. Y ahí estamos hablando de ética. Esto obviamente no es nuevo, ya les voy a comentar algunas de las cosas que dice el doctor Howard Gardner de Harvard, el famoso creador del concepto de inteligencias múltiples, que tiene que ver mucho con esto. Ahora, vean ustedes los resultados que hemos encontrado que tienen que ver con este concepto que les he mostrado en este momento. 7 de cada 10 trabajadores expresa que su jefe lo trata con respeto y educación. Ojo, esta es una buena calificación. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo? Estás hablando de que sacó 70 en el examen, pues este líder. No es una calificación óptima, pero es una buena calificación. 7 de cada 10 trabajadores expresa que su jefe lo trata con respeto y educación. Ahora, la pregunta que yo quisiera lanzarles es, ¿no será cierto que el 100% de los trabajadores merece ser tratado con respeto y educación? O sea, si lo vemos, el famoso aquel dilema del vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Ustedes, si queremos nosotros congraciarnos con un resultado del 70%, entonces podemos quedarnos tranquilos. Pero a lo que yo hacía referencia en la diapositiva anterior, es que un líder tiene que tratar no solo a 7 de cada 10, a todas las personas que tiene a su cargo con respeto y con educación. Ojo, aquí, aunque lo voy a desarrollar un poquito más adelante, debo ser enfático en decir que no estamos hablando de un líder alcahuete, para decirlo en términos muy chapines. No estamos hablando de un líder tipo Santa Claus que a todos le dice jo, 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 jo. No, un buen líder en ocasiones tiene que ser enérgico, tiene que establecer disciplina, tiene que ser rígido en algunas cosas. Pero en ningún momento para ser disciplinado, para ser rígido, para ser exigente, se necesita ser abusivo. Se necesita ser irrespetuoso. Aquí es el momento de comentarles lo que les decía yo antes de la paradoja del liderazgo autocrático. Desde hace muchos años, cuando empecé yo en este mundo de la investigación para ver qué pasaba con estos temas, descubrí que un alto porcentaje de los jefes que tratan mal a las personas no lo hacían de mala fe. Óigame esto,
no lo hacían de mala fe. Sencillamente no les enseñaron cómo hacerlo. No aprendieron cómo hacerlo. Es decir, llegaron a ser jefes porque se graduó de la universidad, porque era el hijo del dueño de la empresa, porque tuvo suerte, por lo que usted quiera, pero no pasó por un proceso de formación que le mostrara cómo se trata a las personas en el ambiente de trabajo. Aquí sé que estoy hablando a un grupo que es mayoritariamente de especialistas en conducta. Somos psicólogos, la mayoría de quienes estamos conectados en este congreso. Y dígame usted si ese tipo de detalles los aprendemos los psicólogos. ¿Cómo debemos manejar a la gente, por ejemplo, cuando se presentan problemas de adicciones en el trabajo? ¿Qué debes hacer con alguien que se desmotiva? ¿Cómo debes corregir adecuadamente? Que ya vamos a hablar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiramos a las personas, les ponemos gente a cargo y nunca les hemos entrenado. Hay en ese mundo del liderazgo, entonces, en las organizaciones, mucha gente que lo que encuentra más a la mano es el trato rudo para lograr que los otros hagan lo que tienen que hacer. Y como escuchó, en el ambiente cultural, probablemente en el que se creó, que al ojo del amo engorda al ganado, que cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta, y aquellas cosas que usted ha escuchado. Entonces, inmediatamente se vuelve jefe, se vuelve rudo. No porque le guste tratar mal, sino porque cree que es la forma de ser jefe, lo cual es una tremenda equivocación. Ahora, eso no quiere decir, mis amigos, que no hay gente que le encanta tratar mal a otros, pero ahí estamos hablando de psicopatología, ¿sí? No me voy a meter al campo clínico, ¿sí? Eso ya es, porque hay personas que sí disfrutan tratando mal a otros, ¿sí? En ese caso no estamos hablando ni siquiera de competencias, pues. Estamos hablando de patología. Solo 4 de cada 10 trabajadores, aquí solo déjenme, voy a mover esto un momentito porque ahí está. Solo 4 de cada 10 trabajadores afirman que en su área de trabajo las llamadas de atención se hacen de forma justa y equitativa. Es común encontrar en el mundo del trabajo, ya les decía yo antes, hay toda una metodología para corregir adecuadamente los errores, por ejemplo. Y en la experiencia profesional, algunos de ustedes que están en este campo lo saben, encontramos que a nadie se le enseña cómo se deben corregir los errores. No es lo mismo, por ejemplo, un error que una negligencia. No es lo mismo, por ejemplo, un error que una falta de responsabilidad o un descuido. Y aún cuando se parecieran, no se deben cometer errores como llamar la atención en público, por ejemplo, que es algo tan común. Es más, hay gente que cree que así hay que hacerlo, porque se escuchó alguna vez, que se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Ese es un gravísimo error. 8 de cada 10 manifiestan que es más común que se les critique cuando algo sale mal a que se les felicite cuando algo sale bien. Otro. Aquí aplíquelo usted a su experiencia. Estoy seguro que la mayoría de quienes están escuchando esto han vivido esto que nuestros trabajadores dicen en las miles de encuestas que nosotros hemos aplicado. No lo dicen así redactado en bonito, pero ¿cómo te lo dicen en buen chapín? Mira, mi jefe nunca me dice cuando hago algo bien, pero Dios guarde si yo meto la pata. ¿Sí? Es decir, si lo vemos en lenguaje coloquial, eso es lo que quiere decir este dato de la investigación. Tan solo el 20% de los trabajadores se expresa que cuando comete un error, su jefe lo corrige adecuadamente, que ya es lo que les comentaba anteriormente. No me puedo detener demasiado tiempo en eso, pero solo piense usted en aquella escena típica que cuando alguien cometió un error, lo manda a llamar a aquel y cuando entra a su oficina o a la planta o a donde lo encuentra enojado. Enojado. ¿Por qué ha de estar enojado un jefe porque el otro cometió un error? ¿No cometerá él errores, me pregunto yo? ¿El cometer errores es un pecado mortal, pues? Pero como no tiene en la cabeza el concepto de que el error es fuente de aprendizaje, ni nunca le enseñaron cómo debe manejar el error para que el otro aprenda, la gente que no se equivoca jamás aprende. El error es fuente de aprendizaje. Aquí no estoy hablando de falta de responsabilidad o de indisciplina.
La gente cuando intenta hacer las cosas comete errores, precisamente porque está metiéndose a un mundo que no conoce. Y si no se mete a ese mundo, nunca va a mejorar. Pero por otro lado, te están pidiendo innovación. Miren ustedes la contradicción. Esta es la otra función de las 3 que les decía elegir. Enseñar, entrenar y motivar a su equipo, no solo con sus conocimientos y experiencia, sino por encima de todo con su ejemplo. El buen líder, eso es lo que tiene que hacer. O sea, si la gente no sabe algo, noten que aquí sí estoy usando, pero no estoy hablando de que esto sea una competencia, sino estoy usando el concepto de competencia para explicar la función principal de un líder. Decimos de las competencias que las competencias se dividen en conocimientos, habilidades y actitudes. Y aquí lo pueden ver ustedes. De manera que si un jefe nota que una persona no sabe, esos son conocimientos, no sabe hacer algo, debe enseñarle. Si no puede, esos son habilidades y destrezas, debe entrenarlo. Y si no quiere, eso es motivación, debe motivarle. Pero la mejor forma, John Maxwell dice que es la única, la mejor forma de lograr enseñar, entrenar y motivar a un equipo es dando el ejemplo. Yo no puedo lograr ni exigir, no puedo exigir calidad de trabajo, por ejemplo, si el mío es mediocre. Yo no puedo exigir puntualidad a mi equipo si yo llego tarde. Yo no puedo exigir que se pongan la camiseta si yo la tengo a medias. Y miren ustedes lo que encontramos. Estos son datos de cruda realidad, pues. Solo el 40% considera que su jefe se comporta en forma ética, promoviendo valores y principios con su ejemplo. Esto es grave, porque cuando hablamos de ética, estamos hablando de valores y principios. ¿Cómo puede ser respetado? Perdónenme, voy a usar una expresión muy chapina, pero ¿cómo puede ser respetado un jefe que se cantinea a sus trabajadoras? ¿Cómo puede ser respetado un jefe que trata con palabrotas a sus trabajadores? Y ojo, aquí no estoy hablando de la confianza en la relación, estoy hablando del abuso en el trato. ¿Cómo puede ser respetado un jefe que trata con sarcasmo a los demás, que se burla de ellos aprovechando su condición de jefe? ¿Cómo puede ser respetado un jefe que no le hace cálculo cabal de sus horas extras a la persona? ¿Me explico? Aquí estamos hablando, mis amigos, de aspectos éticos. Estamos hablando de lo correcto y lo incorrecto, de lo legal y lo no legal, de lo bueno y de lo malo. Estamos hablando de la línea divisoria entre el bien hacer y el mal hacer, entre el bien y el mal, pues en términos generales. Un líder tiene que ser ético. Y este dato es alarmante, por eso lo puse en color rojo. El 50% de los trabajadores que hemos investigado indican que sus opiniones son tomadas en cuenta, y que su jefe les presta atención cuando le dicen que hay problemas para hacer el trabajo. Solo el 50%. Aquí sí mire la otra parte del vaso, el vaso medio vacío. Eso quiere decir que la mitad de las personas lo que nos dicen es, mira, a mí mi jefe no me presta atención. Mis opiniones es lo mismo que hablar con un sordo, y es la persona que está en la línea de fuego la que está dando esa opinión. Solo 5 de cada 10 trabajadores afirman que su jefe les enseña a mejorar el trabajo. Vean estos datos. Escasamente 4 de cada 10 trabajadores consideran que su jefe sabe cómo motivarlos para hacer bien el trabajo. Esto es dramático, pero no es extraño. Yo tengo muchos años de entrenar equipos de liderazgo y suelo tener ya algunos patrones de preguntas que suelo hacer para despertar a los equipos. Y una de ellas es esta. Exploro con los equipos que tengo a cargo y les pregunto, mire,
dígame usted si es importante motivar a las personas. ¿Quién te va a decir que no? Todo el mundo dice que sí. Ahora, ¿cómo se hace? Y ahí te das cuenta de que nadie ha aprendido a hacerlo. O sea, no se nos enseña. Solo 4 de cada 10 trabajadores afirman tener un jefe que los felicita cuando hacen bien las cosas, que tiene mucho que ver con lo que les decía anteriormente. No sabemos reconocer el trabajo. Solo 6 de cada 10 indican que reciben retroalimentación sobre su desempeño. Entonces, ¿cómo van a mejorar? Imaginen ustedes un entrenador de natación a alguien que no le diga, mira, la brazada no la estás dando bien. El pataleo no lo estás haciendo correctamente. Solo 5 de cada 10 trabajadores afirman que su jefe se preocupa por dotarles de los recursos necesarios para hacer el trabajo. Esto es otra cosa grave. Ojo, no quiere decir, aquí dése cuenta que la redacción no es que no les dé, porque a veces no da la organización para darle todo lo que quisiera el trabajador. No, estamos diciendo que no se preocupa. O sea, hay lugares donde tiene los medios para poder proveer de todo lo que el trabajador necesita. Aquí estamos hablando de que no se preocupa por hacerlo. Bien, aquí vamos a llegar a una parte en la que vamos a aterrizar un poquito el tema. Ya con todo esto que les acabo de mencionar, ¿es posible desarrollar competencias en los líderes? ¿Es posible enseñarlos a desarrollar estas funciones de las que hablábamos anteriormente y competencias en ellos? Las competencias son un poquito más bajo nivel, les decía que en cuanto a lo conceptual que estoy manejando, que esas funciones, pero les podemos enseñar. Podemos enseñarle, por ejemplo, a un líder a motivar, podemos enseñarle a manejar bien una reunión, podemos enseñarle a corregir a las personas. Y sí, la respuesta es sí. Sí, pero eso no implica jornadas interminables de capacitación. La teoría es necesaria, pero no es suficiente. Si nosotros queremos entrenar a un líder y convertirlo en un buen líder, o agarrar a alguien que ya es buen líder y desarrollarlo para ser un excelente líder, lo que tenemos que hacer es entrenarlo, sí, pero tenemos que medir su desempeño y retroalimentarlo constantemente. No podemos, aquel aforismo que ustedes han escuchado, no podemos mejorar aquello que no podemos controlar. Y no podemos controlar aquello que no podemos medir. De manera que todo lo que yo les he hablado anteriormente, y ahí es donde les decía el enfoque, por ejemplo, de nosotros en el ramo de la consultoría, es investigar cosas como estas que les acabo de mencionar, pero eso ya individual en una empresa, y entonces ya desde esa perspectiva partir a, bueno, lo que tenemos que hacer con esta persona, con esta persona, con este grupo, es tal cosa. No se pueden dar recetas de cocina válidas en una organización que se adapten a la otra. Este es Howard Gardner. Él suele decir que el profesor de Harvard, de que les hablaba de las inteligencias múltiples, las malas personas no pueden ser buenos profesionales. Quiero trastocar un poquito el concepto de Howard Gardner diciéndole, las malas personas no pueden ser buenos líderes. Entonces, hay que descubrir si dentro de la organización tenés personas de aquellas que yo les hablaba cuando les explicaba la paradoja del liderazgo autocrático. Tenés personas que están generando malos ambientes por ignorancia, hay que entrenarlas, hay que ayudarlas, hay que coacharlas. Pero también tenés que tener claro que vas a encontrar algunos de aquellos que lo que les gusta, disfrutan viendo sangre. Les encanta tratar mal a otras personas. A veces, tristemente, son aquellos que dan óptimos resultados en términos de alcance de objetivos, porque el temor también es un poderoso motivador. Y ahí es donde tiene que haber verdadero compromiso en los líderes de la organización para salir de esas manzanas podridas, lo que no siempre encontrás. Y lo que a veces encontrás, que es hasta arriba, donde tenés ese mal, ahí es muy poco lo que se puede hacer. Lo que define entonces a un líder, a un buen líder, es su voluntad de hacer el bien, lo correcto, lo útil. Por eso es que yo les hablaba anteriormente que esto va más allá de la competencia, va con lo ético, con la
capacidad del ser humano de ser una buena persona, como dice Howard Gardner. Por eso es tan importante la ética y los valores en este mundo del que estamos hablando. Ya les comentaba esto, ¿verdad? Hay que medir, hay que controlar y hay que mejorar. ¿Cómo medimos? Hay suficientes formas de hacerlo. Cuando queremos investigar cómo anda el estilo de liderazgo en las organizaciones, qué está provocando felicidad, qué la está evitando, qué motiva, qué desmotiva, qué satisface, qué no satisface, aplicas una encuesta clima. Cuando querés medir cómo se están comportando los jefes, cómo están dando retroalimentación, cómo están manejando sus reuniones, cómo están, etcétera. Ahí tenés que utilizar evaluación de desempeño. Cuando querés verlos desde la perspectiva de los clientes, anda a preguntarle a los clientes. Y cuando ya tenés datos, ojo, objetivos, válidos, confiables, oportunos. Si eso lo saben ustedes, colegas, por su enfoque sin duda en psicometría. Necesitas exactitud, necesitas validez, necesitas objetividad, necesitas confiabilidad, necesitas oportunidad. Cuando ya lograste una adecuada medición exacta, cuando usaste los instrumentos adecuados, cuando no usaste un estetoscopio para medir temperatura o un termómetro para medir latidos, para escuchar latidos cardíacos. Cuando usaste los instrumentos adecuados, entonces ya podés tener datos que te sirven para controlar y solo así vas a poder mejorar. Por eso es que les decía que no a todos los líderes se les debe recetar lo mismo. El tema de la formación no es meter a todo mundo a cursos de liderazgo. Por supuesto, todos necesitamos aprender, pero hay algunos que necesitan en algunas áreas más, en otras menos. En algunas todos lo van a necesitar y ahí que vayan todos. Pero vas a meter, por ejemplo, a un líder que es ejemplo en la forma de manejar sus reuniones a un curso elemental de cómo manejar reuniones, lo vas a arruinar en vez de ayudarlo. Lo vas a aburrir. Y quisiera cerrar entonces esta parte de la conferencia, mis amigos, para ya dejar paso en los últimos minutos a algunas preguntas. Quisiera cerrar con este pensamiento que también es propio. Si no cambiamos el liderazgo en las organizaciones, no cambia la cultura. ¿Querés una cultura, un clima feliz y productivo? Tenés que empezar por cambiar a quienes logran el impacto en ese clima. Si el clima no es feliz, no es de gente feliz, no es de gente satisfecha, no es de gente productiva, hay que ir a ver quiénes están manejando y cómo están manejando ese clima. Por eso es que hay tantísimo cuidado en el caso nuestro, por ejemplo, cuando entramos a una organización a hacer esto, de hacerle ver a los líderes que la gestión del clima en una organización no es función de recursos humanos. Óigame esto, ¿sí? Perdone si me decepciono, si le decepciono, si algunos de ustedes son gerentes de recursos humanos. La función de mejorar, de gestionar el clima organizacional para mejorar la productividad no es una función de recursos humanos. Es una función de todos aquellos que ejercen liderazgo en la organización. Recursos humanos es el vehículo, es el que organiza, es el que administra los sistemas, pero el encargado de mejorar el clima en el área de ventas es el gerente de ventas. El encargado de mejorar el clima en el área de producción es el jefe de planta o quien ocupe sus veces. Y así desmenuzando para abajo, tenés que ir viendo que cada una de las secciones tiene un líder que es el obligado a gestionar el clima en su área de trabajo. Es la única forma efectiva de hacerlo. Mi estimado José Carlos, me he pasado unos minutitos, pero espero haber cumplido bien la expectativa de tiempo que me indicaste, de manera que voy a dejar de compartir pantalla a efecto de que podamos ver si hay alguna pregunta por responder. Claro que sí, licenciado Mariano, muchas gracias por su intervención. Definitivamente ha sido enriquecedor el aprendizaje que esta tarde hemos tenido todos los que hemos escuchado su ponencia y cabalmente, como usted lo mencionaba, ya estamos dentro del tiempo de las preguntas y nuestros participantes han hecho algunas. Voy mencionándole en algún orden para ir
haciendo la intervención correspondiente. La pregunta número 1 dice, ¿qué impacto puede tener en el personal que labora en la empresa cuando el líder es manipulado por un colaborador en especial? Esa diría yo, qué buena pregunta. Esa diría yo, José Carlos, es una, la primera respuesta es el impacto es nefasto, porque obviamente, a ver, en ningún momento vamos a poder decir que una persona es totalmente inmune a sentirse más atraído, y aquí no estoy hablando de atracción de pareja ni cosa por el estilo, sino a sentirse con mayor afinidad hacia unas que a otras personas. Eso es normal en el ser humano, pero un buen líder tiene que ser sumamente cuidadoso de no, por esa afinidad que tiene con fulano porque estudiaron juntos, con mengano porque con este juegan fútbol, con... el buen líder no puede dejarse influenciar por otras personas y menos, por ejemplo, por personas chismosas, que por ahí puede ir un poquito el comentario, porque es nefasto el efecto que tiene en la organización. Una de las capacidades que un buen líder tiene que aprender a desarrollar es la ecuanimidad, y eso tiene que ver con un trato parejo para todos dentro de las subjetividades que uno como persona debe manejar o puede manejar. Veamos otra. Perfecto, licenciado. La siguiente dice, ¿es apropiado que un líder utilice palabras obscenas para motivar a sus seguidores o usar expresiones populares? A ver, yo diría las expresiones obscenas, las expresiones vulgares, en términos generales, no debiera utilizarlas un líder. Ojo, ojo. Aquí vienen un poquito los dependes. ¿A qué me refiero? Si estamos trabajando en un equipo donde habemos 4 personas, 5 personas, de esas 5, todas fuimos compañeros de trabajo y resulta que uno de ellos se convierte en jefe y líder de los otros 4, y esos 4 toda la vida utilizaron expresiones vulgares, palabras soeces, no les va a hacer ningún impacto negativo el que se sigan tratando de la misma forma. Ahora, voy a otro extremo. Hay gente que le gusta lucirse, por ejemplo, contando chistes más que colorados en presencia de quien esté enfrente. A veces hay damas, a veces hay personas, y no necesariamente una dama, a veces hay una persona que no le gusta ese tipo de intervenciones. El buen líder tiene que ser muy cauto y respetuoso, en el uso de su lenguaje. De manera que yo diría que las expresiones soeces depende mucho el nivel de confianza del grupo para poder utilizarlas. Si hay una persona en el grupo a la que a eso le molesta, por respeto a esa persona, es que no debemos utilizarlo. Se los voy a plantear de esta forma. Es como que estés en una mesa de trabajo donde hay gerentes que son bilingües, pero hay 2 que solo hablan un idioma. Por respeto a esas 2 personas, no debes de estar hablando inglés entre tú y el otro, ¿sí? Porque da la impresión de que estás hablando algo que los otros no entienden. Algo parecido sucede con eso. Ahora, las expresiones coloquiales, que es la otra parte de la pregunta, si no implican falta de respeto y es más, te van a ayudar a entenderte mejor. Con algunas personas, yo en lo personal no les encuentro nada de malo. Siempre que no impliquen falta de respeto. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pasando a otra pregunta, dice, ¿qué opinión le merecen los departamentos de recursos humanos en las empresas de seguridad privada y el trato hacia los colaboradores? Uy, vamos a ver si la logro captar, si interpreto por dónde va la pregunta, porque es bastante amplia. Los departamentos de recursos humanos en las empresas de seguridad, como en cualquier otra empresa, son necesarios. Y en una empresa de seguridad, más que necesarios,
por ejemplo, en procesos de filtraje de personas al ingreso, que es lo que en estas empresas a veces falla. Es decir, que aprendamos a filtrar, porque a veces estas empresas se ven compelidas a contratar a cualquier persona que se le suba al camión, y quien hizo la pregunta si está en eso sabe de qué estoy hablando, porque no logran llenar el cupo para cubrir las necesidades de contrataciones que tienen. Ahora, en cuanto al trato, las empresas de seguridad, José Carlos, pertenecen a una rama un poquito diferente a las empresas netamente civiles. En organizaciones de tipo policial o de tipo militar, la disciplina es un ente no negociable. Hay que obviamente no quiere decir tratar mal a la gente. Tengo que ser claro en ese sentido. Pero la disciplina en un centro policial, en una organización policial o en una organización militar es indispensable. Es decir, no podemos pensar en un jefe de grupo, en una empresa de seguridad, que para ir a atender una llamada donde hay solicitud de auxilio por un asalto, primero va a someter a consideración de sus colaboradores si van o no. Ahí es vamos y vamos. Sí, o sea, eso hay que tenerlo claro, que son empresas que tienen un giro un poquito distinto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, definitivamente tenemos mucho más preguntas que se la vamos a trasladar y vamos a encontrar la manera para poder responderlas y también hacerlas llegar a nuestros participantes, que por tiempo lamentamos pues no poder abordarlas. Sin embargo, le puedo decir que hemos encontrado durante la ponencia muchos comentarios acerca de la excelencia en cuanto a abordar el tema, ¿verdad? De liderazgo, que pues definitivamente es importante el liderazgo dentro de las empresas. Cuando usted se expresaba de la gente feliz, siendo más eficaz dentro de las organizaciones, veíamos muchas reacciones cabalmente de los participantes por la importancia que esto tiene para tener un alto desempeño dentro de las organizaciones. Me es grato también comunicarle que dentro de los participantes tenemos exalumnas suyas de ya hace algunos años del campus central que le trasladan sus saludos y están muy contentas también de estar participando y escuchándoles nuevamente de una persona con mucho conocimiento como lo es usted, licenciado Mariano. Y para dar continuidad, vamos a dar lectura del reconocimiento que la comisión tiene para usted esta tarde por la intervención que gustosamente nos ha impartido. Solo vamos a esperar que nos compartan pantalla para poder hacer la lectura del reconocimiento. Carlos, no sé si ya podemos visualizar. Muy bien, perdonen la demora. En este momento vamos a... Gracias. Perfecto. Universidad, el reconocimiento dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Norte, carrera de Psicología, otorga el siguiente reconocimiento al licenciado Mariano Codonyer Castillo por su valiosa ponencia titulada El impacto del líder en la generación de un clima organizacional feliz y productivo, en el 5º Congreso de Psicología, Defensa Gremial y Buenas Prácticas, dado el 24 de octubre en modalidad virtual en Cobán Alta Verapaz, Guatemala, octubre del 2020. Firma el licenciado Harry
Winter, coordinador del Congreso, y la licenciada Iris Josefina Olivares Barrientos, coordinadora de nuestra carrera y enseñada a todos. Muchas gracias, licenciado Mariano, por su intervención y por ese acompañamiento la tarde del día de hoy. Desde Cobán y desde Alta Verapaz, reciba un abrazo a distancia y muchas gracias también por la disponibilidad de acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes de nuevo.